traigo una receta deliciosa, son roles de canela. Espero que les guste. Si quieres la receta, quédate conmigo. Lo primero que haremos será preparar nuestra levadura. Para esto necesitaremos una taza de leche tibia, media taza de azúcar, un sobrecito de 11 gramos de levadura y vamos a colocar primero nuestra leche tibia. Es tibia, no caliente. Es importante que no esté caliente ni fría, tibia. Un poquito así, ligeramente calientita. Vamos a agregar la media taza de azúcar. Revuelvo. Y agregamos el sobre de levadura. Es importante hacer este paso para verificar que nuestra levadura sí se haya activado. Si lo agregamos directamente a la mezcla, no notas si realmente se activó tu levadura, y si no se activó, pues va a echar a perder tu pan. Entonces siempre haz esto primero para estar seguro que sí se activó, ¿ok? Aunque sea levadura seca instantánea de sobre, siempre haz este paso, no lo omitas. Listo. Ahora lo vamos a dejar reposar por 10 minutos en un lugar tibio. Ahora necesitaremos 3 tazas de harina. Yo aquí tengo 3 tazas de harina, una cucharadita de vainilla, un tercio de taza de mantequilla derretida, 2 huevos medianos al tiempo y aquí tengo una taza adicional de harina. Esta la usaremos después de estas 3 tazas, la iremos agregando poco a poco. Y una cucharadita y media de sal. Tengo la harina en un bowl y aquí en el centro voy a agregar el tercio de mantequilla derretida, una cucharadita y media de sal. Los huevos siempre pártelos en un platito aparte, no lo hagas en tu mezcla, porque si se te va un pedacito, mira como aquí se me fue un pedacito de cascarón, lo puedo sacar de aquí fácilmente y además verificas que el estado de los huevos sea bueno. Estos los agregamos también y también una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a revolver esto. También lo puedes hacer sobre una mesa de trabajo o lo puedes hacer con una batidora. Voy a integrar también mi levadura preparada. Ya se ve como esponjada, con burbujitas, con hoyitos. Eso quiere decir que sí se activó bien. Vamos a vaciarla también aquí al centro y vamos a revolver muy bien y a mezclar con la harina. Primero utilizamos 3 tazas para ver qué consistencia tiene y la cuarta es dependiendo de cómo te haya quedado con las 3. Si con las 3 ya te queda una masa firme, así ya está bien. En mi caso esto está súper líquido, entonces sí voy a necesitar agregar un poco más de harina. Voy agregando poco a poco, no voy a usar toda la taza de un jalón, voy a agregar poco a poco y voy viendo cómo va la masa. Si ya se me forma una masa, una bolita de masa, ya hasta ahí le dejo de agregar de harina. Si no, le agrego otro poquito. No pongas más de 4 tazas, ¿vale? Va a ser entre 3 y 4 tazas. Pero si esto se llega a despegar y hacer la masita antes de las 4 tazas, ahí te frenas. Por eso es poco a poco. ¿Ok? Eso depende del lugar, del clima, de la humedad, qué tanta harina le vas a agregar. Seguimos mezclando. Aquí ya se empieza a hacer duro y difícil de mezclar con mi pala, ¿eh? Ya está pesado. Si tienen una batidora, pues está increíble para que la batidora haga esta chamba por ustedes. Pero si no, también lo podemos hacer a mano, ¿ok? Yo lo voy a hacer a mano, a ver qué tan difícil está. Sí tengo una batidora de mano, pero a ver, vamos a calarle a ver a mano qué tal sale. Y así como me quedó con las tazas de harina, ya no voy a agregar más, ¿ok?
Una vez que veo que la masa ya está separándose del bowl, voy a empezar a amasar con las manos. ¿Okay? El amasado va a ser fuerte, va a ser con golpes y amasando. Así le vamos a dar. Si usas batidora a velocidad máxima, vamos a batir durante 10 minutos. Si lo haces a mano, vamos a amasar esto durante 30 minutos. Ahora fíjense, esta masa ya la amasé durante 30 minutos aproximadamente. Y ahora ya es una masa que aunque se pegue en mis manos, ya la puedo levantar, ¿ok? Ya de aquí ya podemos hacer una bolita con nuestra masa. Sí va a estar pegajosa, pero ya nos sirve para ponerla a reposar. En un bowl voy a poner un chorrito de aceite. Voy a esparcirlo por todo el bowl. Y ahora sí, tomo mi masa que acabo de amasar y me la voy a traer para acá. ¿Ok? Fíjate bien. La vamos a voltear para que absorba también un poco del aceite que acabamos de poner y que quede todo aceitadito. De todas maneras, en la parte de arriba voy a poner un poquito más de aceite. Listo. Vamos a taparlo con un plástico y lo vamos a dejar reposando durante 1 hora y media en algún lugar tibio. Para el relleno colocaremos una taza de azúcar moreno o mascabado. Si no tienes azúcar moreno o mascabado, pon regular, no afecta. Agregaremos también 3 cucharadas de canela en polvo y 1/4 de cucharadita de nuez moscada. Vamos a revolverlo muy bien. Listo. En mi tabla de amasar colocaré harina. Mi masa ya está al doble, ya duplicó su tamaño. Vamos a sacarla de aquí. La vamos a ponchar. Y con mis manos voy a formar un rectángulo, lo más rectangular posible. Y ahora sí, con mi rodillo vamos a extender. Y después le acabas de dar la forma cuadrada con tus manitas. No tiene que ser un rectángulo exacto, pero bueno, lo más rectangular que se pueda. Ya está. Sobre nuestra masa vamos a poner mantequilla a temperatura ambiente. Esto es con la finalidad de que nuestro azúcar se pegue. Bien untadito todo de mantequilla. Ahora sí, vamos a poner aquí nuestro azúcar mascabado con canela y nuez moscada. Vamos a esparcirlo. Que todo nuestro rectángulo quede cubierto con este azúcar, canela y nuez moscada. Es un montón, es un montón de azúcar, un montón de canela. Aprieto, lo compacto bien. Hasta las orillitas, cubre bien de esta preparación, que todo quede bien cubiertito. Vamos a enrollarlo poco a poco, pero suavecito, sin apretarlo, que no quede apretado, porque si queda apretado no va a tener hacia dónde crecer y entonces va a ser como un conito en lugar de que quede redondito. Así que quede bien suavecito. Aquí está nuestro rollo, ¿ok? Ahora lo vamos a cortar. Primero vamos a cortar las esquinas, que es en donde tenemos menos azúcar y que está menos uniforme. Ahora vamos a cortar a la mitad, después otra vez a la mitad para que queden cuartos. Después lo cortamos en octavos, o sea, cada una de estas partes por la mitad, y después lo cortamos en 16avos. Yo me acomodo con el cuchillo, pero también puedes utilizar un hilo dental, metiendo el hilo por abajo y haciendo este procedimiento, así. Yo prefiero el cuchillo, pero bueno, hay quien prefiere con el hilo dental, les doy la opción.
Ahora en una charola engrasada con mantequilla vamos a ir colocando nuestros rollos. Vamos a colocarlos así paraditos, pero vamos a dejar espacio, ¡ay! Se me pegaron. Pero vamos a dejar espacio entre ellos para darles chance de crecer. Salen 16 rollos. Vamos a dejar que reposen los rollos durante 1 hora más en un lugar tibio y sin aire. Después de esto vamos a hornearlos durante 10 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Después de 10 minutos de horneado vamos a sacar los roles y vamos a ponerles encima una cucharada de leche entera. Más o menos para que vean el chorrito. Ya lo voy a hacer así. Después de ponerles la leche, regrésalos al horno durante 5 o 10 minutos. Cuando ya estén doraditos, los sacas del horno. Para el glaseado pondremos 1 taza de azúcar glass, 2 cucharaditas de leche, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 cucharadita de agua. Voy a mezclar. Vamos a agregar 1 cucharadita más de leche. Para el glaseado siempre se va agregando poco a poco para que vayas viendo si le hace falta. Si le echas mucho podrías estropearlo, entonces siempre debes de ir poco a poco agregando los líquidos. Tengo aquí mis roles que ya salieron del horno, aún están calientitos, pero no muy calientes. Y vamos a bañarlos con este glaseado. Miren qué rico. Ay, estoy salivando. Amo los roles de canela. Like si también amas los roles de canela. Vamos a probarlos. Miren qué bonitos quedaron. A ver, vamos a probarlos. Sí. Está muy bueno, está esponjadito, está suavecito, se los recomiendo muchísimo. Dale like, comparte la receta, suscríbete al canal para ver más videos como este y nos vemos en el próximo. Bye. Lecotiu.